Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya sabes que la lectura bonus es más espiritual. Tú solamente déjate llevar, mi querido bisonte. Toma lo mejor de la vida, toma lo mejor de esta lectura. Trata de entrar lo que es en contacto contigo mismo y sobre todo, espero que esta lectura bonus, cariño, aumente lo que es tu fe. Continuamos, bisonte, con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, bisonte. Es muy curioso, Tauro, porque hay una imagen que se ha venido repitiendo constantemente cuando estoy haciendo lo que es el sonido del cuenco de cuarzo. Es como que tú abrazas a una persona, pero es como que esa energía parece como que te consume, Tauro. Como que tú de repente quieres mucho a alguien, como que tú de repente quieres sacar adelante una situación, o a lo mejor no olvidas a una persona y esta situación te consume, mi querido bisonte. La otra imagen que he logrado ver, mi querido Tauro, siempre estás abrazado o abrazada de una criatura. O tú en este momento deseas estar cerca de los tuyos, de tu familia, o quieres recuperar a tus hijos, que también puede ser el caso, o muchos de vosotros vienen de familia desestructurada. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor hay un recuerdo en tu vida en la cual tú tuviste que separarte quizás de tu madre o de tu padre cuando ustedes eran muy pequeños, bisonte. O en estos momentos, Tauro, quizás hay algún tipo de discusión o de lío con la persona con la cual tú estás conviviendo y te preocupa mucho qué va a ser del futuro de tus hijos en estos momentos, mi querido Tauro. Te preocupa mucho. ¿Por qué te digo, Tauro, que esta situación te causa mucho dolor? Porque también he visto como una gran serpiente que observa, como que existe alguien que te observa y dice, vamos a ver hasta dónde va a llegar Tauro, hasta dónde va a aguantar Tauro. Parece como que te estuvieran poniendo a pruebas o que simplemente, bisonte, esta persona de repente piensa que en algún momento tú vas a tirar la toalla o te vas a rendir. No todo tiene que estar relacionado con amor de pareja. Para algunos de ustedes quizás también esto está pasando en el trabajo, en el proyecto. Como que alguien quiere ver tus límites, bisonte. Como que alguien de repente piensa de que tú simplemente vas a fracasar en algo, Tauro. Ve tomando lo que mejor suene para ti, ¿vale, bisonte? Vamos a ver signos. Mi querido Tauro, vamos a ver signos.
Me sale lo que es un Virgo. Me sale Aries. Otra vez Virgo. Cáncer. Capricornio, cariño. Tienes muchos problemas familiares, bisonte. Algunos de vosotros tienen problemas familiares, mi querido Tauro, cariño. Vamos a ver. La letra X, la letra E, y por aquí me está viendo la letra N. También puede ser la letra Z, ¿vale, cariño? Ve tomando lo que mejor suene para ti. Voy a sacarte lo que es un mensaje del arcángel, de tus ángeles. A ver qué me dice, bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño. ¿Qué me quieren decir? El soñador, el arcángel Metatrón. Un acto de fe, sé fiel a tus sueños. Ocasiones inesperadas se perfilan lo que es en el horizonte, cariño. El soñador, mi querido bisonte. Esto no pasa a todos, Tauro. ¿Alguna vez tenemos esos días en la cual queremos estar solos, en la cual quizás ponemos una música que nos traslada a una situación que fue muy importante en nuestras vidas? O en este día, mi querido bisonte, necesitas darte lo que es un tiempo para ti, para poner en orden lo que realmente tú quieres en tu vida, para saber qué tipo de proyectos o de sueños tú quieres en tu vida. O simplemente, cariño, necesitas estar solo, necesitas estar sola. Quizás, cariño, para recordar a una persona también. No es que estés deprimido o deprimida, no. Simplemente que necesitas un pequeño espacio para ti, para reencontrarte contigo mismo, mi querido bisonte. Me dicen, no pierdas la fe. Si hay algo que a lo mejor tú deseas con mucho entusiasmo y por cualquier motivo se te ponen trabas o de repente las cosas no salen como tú esperabas, mira, yo te cuento algo de una persona X, que es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Yo conozco una persona X, también que está metido lo que es en el mundo en el tema de las redes sociales, ¿no? Esa persona siempre quería, como se dice, sobresalir en YouTube, en cualquier red social, porque le encanta y es muy bueno editando videos, es muy bueno haciendo miniaturas, es una persona muy perfecta. A lo mejor me está viendo porque también es tu signo. Pero siempre que intentaba hacer algo, como que las cosas iban muy lentas y él siempre se desesperaba. Y yo siempre lo decía, paciencia, ya llegará. Paciencia, no pierdas la fe, sigue realmente por lo que tú estás buscando, por lo que tú quieres. Así han pasado los años, porque ya lo conozco un par de años ya, bisonte, y esta persona al final pues se puso a trabajar lo que es en un restaurante y continuó poniendo cosas en las redes sociales de lo que está relacionado con el restaurante. Ironías de la vida, dentro de esa historia, cariño, dentro de ese laxo, le llaman pues simplemente de un lugar que está relacionado con el ayuntamiento, tengo entendido aquí, en Barcelona, cariño, y esta persona ahora está haciendo algo que realmente le gusta, o sea, crea contenido. Entonces, nada es por casualidad, todo tiene un propósito, Dios nos dirige a lo que realmente nosotros necesitamos en este momento. ¿Por qué? Mira, las redes sociales, mi querido bisonte, puede ser muy bueno y muy malo a la vez. Si tú no estás ahí constantemente, simplemente no vas a ganar, y aquí en España se paga mucho impuesto como youtuber, demasiado impuesto. Por eso que todos se van a Andorra o a otro país. Este chico tiene familia. Imagínate si a lo mejor tiene un subidón y luego tiene un bajón. Él tiene que cubrir gastos con su familia. Y gracias a Dios ahora está en un lugar donde pues tiene lo que es un sueldo fijo. Y esto es bueno. Y hace lo que quiere, lo que le gusta. Dios nos abre puertas. Pero lo importante, mi querido bisonte, es que tú no tires la toalla. Es que tú persistas con tus sueños. Ya sea lo que es en el trabajo, ya sea de repente un viaje, ya sea de repente en el amor, ya sea de repente lo que es en la salud.
Tienes que persistir, tienes que tener fe. Un tropiezo lo tenemos cualquiera, un fracaso lo tenemos cualquiera. Lo importante es que tú veas con buena actitud la situación que te está pasando, bisonte. Por eso que te ponía el ejemplo de este chico, un chico X, ¿vale? No digo nombre porque no va a ser que luego se moleste. Yo lo respeto mucho, un chico X. Pero su historia, sinceramente, es un ejemplo a seguir. Su perseverancia lo ha llevado a un lugar donde ahora está muy bien, bisonte. Entonces, Tauro, siento, mi querido Tauro, que tú en este momento tienes tantas cosas en tu cabeza, tantos sueños en tu cabeza, y no todo tiene que ser amor. A lo mejor para muchos de ustedes, tu gran sueño es tener tu casita, reencontrarte con tu familia, hacer tu proyecto, graduarte en la profesión que te gusta, aprobar ese examen, tener lo que es el carnet de conducir. Lo importante es que tú tengas fe y seas perseverante, bisonte. Si se cierra una puerta, se abren otras. No te rindas, porque dice el soñador. Este mundo, mi querido Tauro, está hecho de soñadores. Está hecho de personas que en algún momento lo tildan de locos y de locas, ¿vale? Es así, bisonte. Si no hubiera habido una persona con una mente avanzada a su tiempo, no hubiera pensado de repente lo que es en el internet, no estuviéramos aquí mirándonos cara a cara. Porque siglos anteriores, ¿quién iba a pensar, cariño, que la comunicación iba a ser a través de las redes sociales, a través de una cámara, un ordenador, una computadora, un celular, un móvil? Pero había una persona que pensaba futuro y seguro que en su momento lo tildaban de loco, cariño. Por eso este mundo está hecho de estas personas. Sueños que a lo mejor para cualquier persona, para la mayoría, es imposible, bisonte. Para muestra un botón, Tauro, también yo, Tauro. Cuando yo empecé lo que es en el tema de YouTube, bisonte, yo estaba trabajando en un restaurante. Llegó lo que es el COVID. Y cuando llega el COVID, cariño, pues las personas sacan lo peor de sí. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. En una guerra y en una pandemia, cariño, ahí aflora los sentimientos más ocultos de una persona. Cuando tú de repente estás en los peores momentos, ahí te vas a dar cuenta quiénes están contigo y quiénes no. Bisonte. Ahí te vas a dar cuenta. Entonces, bisonte, una cosa llevó a la otra porque sinceramente a mí me choteaban por bocón, ¿vale? Porque no me callaba. Porque yo reclamaba mis derechos. Yo me fui por todo lo que es la Rambla Cataluña, por la Barceloneta, cariño, por la sede de la central, con un cartel diciendo, hace 3 meses que no me pagan el ERTE, ya no tengo ni para comer. Con un cartel aquí, por la calle me iba yo. Porque yo siempre he sido así. Me ha gustado reclamar mis derechos, cariño. Y luego nos hicimos un grupo en el WhatsApp. Y no paramos hasta que nos den prácticamente el pago del ERTE. Porque todos cobraban y nosotros había un grupo, mucha gente, 3 meses que no cobrábamos. Y aquí en Europa las cosas son caras. No es como que tú estás en casita de mamá y tienes un plato de comida y no hay responsabilidad de pagar de repente alquiler, impuesto, luz, agua, teléfono. No, aquí no te esperan, cariño. Entonces, mi querido bisonte, ¿qué te digo esto, Tauro? Hice lo que es el canal de YouTube. Trabajaba en la cocina, en mi tiempo libre hacía videos. Llegaba cansado y me decían, estás loco, estás loco, estás loco. Cuando cobré mi primer cheque de 400 y pico euros, cariño, se quedaron a cuadros. Y dijeron, ¿ves? YouTube paga. Entonces, cariño, sé perseverante. Si tú lo quieres, lo vas a conseguir. Pero sé perseverante, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver el tarot Z, mi querido Tauro. El tarot Z, Tauro. Mi bisonte, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del sol. En el tarot Z, irónicamente me sale el rostro de un niño, de una criatura, bisonte. Pero la carta del sol también representa hacer algo nuevo, ¿vale? Superar obstáculos, proyectos nuevos, empezar otra vez desde cero, una persona que te piensa, bisonte, una persona que te piensa. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, voy a matizar, porque no puedo sacar una conclusión
con una sola carta. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot urbano, bisonte? ¿Qué me dice el tarot urbano? ¿Dónde se inclina la carta del sol? Hay una persona que te espía, Tauro. Mira, un hacker, bisonte. Por eso que me salió la carta del sol. Hay alguien que te piensa, bisonte. Hay una persona que te está espiando, Tauro. Y yo por lo que veo, Tauro, sus intenciones no son buenas, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque tiene unas gafas oscuras. Cuando un personaje, mi querido bisonte, no te mira la cara directamente, algo está ocultando. Tauro. Puede ser que esta persona está buscando información de ustedes, bisonte. Con quién sales, qué comes, qué no comes, cariño, si te vas de antro, te vas de fiesta. Está tratando de averiguar algo de ustedes, Tauro. Ten mucho cuidado con lo que tú pongas en las redes sociales, bisonte. Y el otro punto, Tauro, ten cuidado con las estafas por las redes sociales, por el internet, bisonte. ¿Vale? Tienes que ir con cautela. No vaya a ser, Tauro. Ay, así parezco el muñequito Toy Story. Ya no me acostumbro con lentes, ya no sé por qué. Bisonte, escucha. Mira, Tauro. En el internet, mi querido bisonte, esto es para cualquier edad, el ser humano puede crearse su avatar. Así está, su avatar, cariño. Se puede decir que es un ingeniero, un arquitecto, se puede decir, cariño, yo que sé, que es millonario, millonaria, que es lo mejor del mundo. Y inclusive hay aplicaciones en las cuales tú te pones de frente, cariño, y te transforma, eres otra persona. Bisonte. Con esto que te quiero decir, Tauro, cariño, 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 cariño. Cuidado, que no vaya a ser que a lo mejor me digas, Richard, porque esto yo lo escucho todos los días, cariño, en las consultas que hago. He conocido, vamos a suponer, a un surcoreano, es famoso, es un artista, ejemplo, cariño, y es millonario, pero dice que tiene problemas con su cuenta ahora, porque ha hecho una declaración, yo que sé, de impuestos, y me está pidiendo que le preste $10,000, que luego a la semana te lo va a devolver. Esta persona, claro, vosotros ya tienen contacto meses anteriores, ya se ha ganado tu confianza el famoso, la famosa, cariño. Para ser famoso, para ser famosa, tiene mucho tiempo, porque yo no soy ni famoso, cariño, y no tengo tiempo. Con esto que te digo, bisonte, cuidado con las estafas y con los falsos amores, Tauro. Cuidado, no vaya a ser que alguna cucaracha por ahí te está investigando, está buscando tus puntos débiles, te va a seducir, cariño, te va a enamorar y te va a decir, préstame $10,000. Cariño, en vez que lo prestes a esa persona, envíame 1,000 a mí por PayPal, cariño, y yo te voy a dar toda mi bendición. Bisonte, ¿qué te está pasando, Tauro? Vale que estés soñador, soñadora, pero no me hagas el papel de, ya sabes de qué, bisonte. Ay, por favor, Tauro, ¿en serio has caído? Bueno, lo hecho está hecho, bisonte, pero está relacionado con esto, ¿vale? Debajo también tengo lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. Hay una invitación, Tauro, hay una invitación con la cual tú te vas a ver con esa persona cara a cara. Hay una invitación. Pero si tú me dices, Richard, es cierto, tengo lo que es una invitación con una persona, he conocido a alguien a través de las redes sociales, o simplemente pues hay una persona que me ha hecho una invitación. ¿Tú crees que esta persona quiere algo real conmigo? Porque ya te veo ilusionada, ilusionado, pensando que te vas a casar. No, esta persona tiene interés por ti, pero quiere ir despacio, Tauro. Quiere conocerte, quiere probarte, quiere saber de repente tu mundo, tu historia, pero por el momento no quiere una relación seria. No, cariño, porque aquí esta persona está averiguando cosas de ti. Esta persona está de repente entrando a tus redes sociales, preguntando a tus amistades, te espía si tienes pareja, no tienes pareja, cómo es tu comportamiento, si te lo has comido todo, no te lo has comido todo. Todavía no quiere una relación seria contigo, bisonte. Pero están por buen camino. Si esta persona te invita, si esta persona vosotros quedan cara a cara, están por buen camino. Si es por el internet,
no te recomiendo en esta semana, bisonte. Ve con cuidado, Tauro. Ve con cuidado porque siento que hay alguien que te va a tender la camita y tú vas a caer como una reina, cariño. Vamos a ver. Una carta más, bisonte. Me sale lo que es la carta, cariño, del 10 de espadas. ¿Ves, Tauro? No vaya a ser que con esa persona de internet, bisonte, encima termines con juicio, demandas. Aquí está una persona que se va a prisión. ¿Ves, Tauro? Ten cuidado, bisonte, ten cuidado, Tauro. Tienen que ser muy cuidadosos con sus datos personales, bisonte. Mira, Tauro. Yo hago lecturas personales, pero yo nunca envío mi número principal. Yo tengo 2 líneas, ¿vale? Entonces, de esa manera yo me cuido. Yo nunca envío lo que es cuenta bancaria ni pido cuenta bancaria. Envío PayPal porque de esa manera es un filtro para mí. Vosotros tienen que cuidarse, Tauro, cariño. Siento como que todo el mundo, como que quiere de repente hacerte quedar mal, como que quiere, cariño, de repente hacerte pasar un mal momento a través de las redes sociales, del internet. Si de repente hay una persona que te busca la boca, te está pidiendo algún tipo de chisme, así. Tienes que ser reservado y reservada, porque no va a ser que luego te volteen lo que es el pastel, mi querido bisonte, cariño. Ten cuidado, Tauro. Ten cuidado, bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, corazón. Te noto un poco ilusa, sinceramente. Tú sabes que yo te quiero, bisonte, pero te noto un poco ilusa, ingenua, ingenuo. Vamos a ver 2 grupos, Tauro. Te quieren estafar, Tauro. En pocas palabras. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, bisonte. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser Virgo. Opción 2, la carta del loco es un no. Libra, bisonte. Antes de empezar tu lectura, Tauro, cuando he estado cuadrando todo, no sé, a lo mejor de repente será porque, te soy sincero, todavía estoy un poco delicado de salud, ¿vale? Les soy muy sincero. Yo no les cuento lo que me pasa, pero todavía estoy. Por eso que estoy bajando de peso y todo. Vale. Pero antes de empezar la lectura, tu signo, bisonte, yo he escuchado como voces de una mujer. Y sinceramente me ha llamado la atención mucho la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo de una persona que tiene en sus brazos una criatura. Por eso que te decía que a lo mejor muchos de ustedes vienen de parejas o de familias que se han separado y hay algo que ha impactado ahí. O de repente vosotros actualmente no tienen a sus padres en este plano terrenal y es como que ellos quieren abrazarte, como que ellos quieren consentirte. Es importante que si tú de repente sueñas con ellos, cariño, estés atento, atenta, porque te quieren advertir de algo, bisonte. Pero vamos a canalizar, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Tauro, empezamos. Tauro, vamos a ver, bisonte. No sé por qué veo muchas ruedas, Tauro. Uy, por Dios, cómo se me escarapela el cuerpo. Me hablan de un accidente, Tauro. Un accidente me hablan. Dile por favor que me perdone, dice. Es como que hay una energía que se fue, por decirlo así, en contra de su voluntad, en base a lo que es en un accidente, y te dice por favor que lo perdones. Aquí está, Tauro. El nombre de María, de Inés, Gregoria, o algo con la G.
¿Qué mensaje quieres entregar para Tauro? Sé que me cuesta a veces descifrar los mensajes, pero ayúdame un poco si quieres entregar algún tipo de mensaje, por favor. Hay un puente como de madera en la cual cuando tú quieres cruzar ese puente te da como un poco de reparo. Ese soy yo, me ha dicho. Cabello, me está mostrando la imagen de una persona de cabello largo, lacio, negro. No sé por qué tenía algo en la nariz, algún problema en la nariz, me muestra. Dice que te has llevado un susto porque alguien tocó tu puerta hace poco, Tauro. Dile a mi niña o a mi niño que yo estoy cuidando. Dice que han sido ellos, tú sabes quiénes han sido, bisonte. Me muestra mucho un puente de madera y salen muchos carros. Es como que hubiera pasado algo en ese puente que tiene estructuras de madera, bisonte. Una tormenta. Hay una tormenta muy grande, bisonte. Lo has pasado mal, has estado muy tensa, nervioso, nerviosa. Pero justo tú has sentido la energía de tus seres de luz, de tu familia que ya no está en este plano terrenal. El nombre de Nancy. Me muestra la imagen de una persona, puede ser hombre o mujer, en silla de ruedas, pero ya no está en este plano, ¿vale? En silla de ruedas. ¿Por qué? Porque estoy viendo la imagen, el perfil de un hombre o una mujer en silla de ruedas, pero es luz. Es como si fuera luz. Ya no está en este plano ya. Dice que siempre te toca las manos. Julio. Dice que últimamente también has escuchado como gritos de aves. Hay una sombra. Hay una sombra que tú ves continuamente, bisonte. Pero es como que se queda en la puerta de tu casa, no puede entrar. Hay una sombra. Es muy curioso porque no sé si tú de repente has pasado hambre en algún momento de tu vida, o esta persona, esta energía que se manifiesta, como que siempre te consentía cuando tú querías comer algo, o siempre estaba pendiente de tu alimentación, mi querido bisonte. No sé por qué me dice Tauro, por mi culpa se alejó. Dile por favor que me perdone. La letra R no sé qué tiene que ver para ti. Es como que ellos de repente hubieran sido causantes para que una persona muy especial en tu vida se aleje. El nombre de Nelly o Naike.
Juan. Ah, por Dios, ¿qué estoy viendo? Es como que tú hubieras sido la última persona que sus ojos vieron. La imagen que he visto y que me ha impactado, Tauro, es como que tú lo tienes en tus brazos, su cabeza en una de tus manos, y es como que te estás despidiendo, como que te observa esta energía, como que me dan a entender que no se fue sola, no se fue solo, como que tú has estado ahí en ese momento, Tauro. Pero también puede ser el caso de que a ti te hubiera gustado estar con ellos. Es una imagen muy fuerte, sinceramente. Es una imagen como que ha quedado grabado lo que es en tu mente, como que a veces te cuesta como superar, bisonte. Siento que me dicen que quieren tranquilidad. Me dan a entender, Tauro, que tú lloras mucho. O cada vez que tú recuerdas a esta persona lloras mucho, Tauro. Tú prácticamente lo despediste. Tú pudiste sentirle. Cintia o David ha querido decir algo. Dice que te lleva siempre en su corazón. Muchas veces hace ruido como en la cocina, ¿vale? Porque yo lo estoy sintiendo ahora. Mi cocina está ahí en la entrada. Hace muchos ruidos en tu cocina. Parece como que la energía de esta persona siempre está como rondando por la cocina. Se mueve por las habitaciones también. Por las habitaciones se mueve. No sé por qué. Es una persona que quizás le gustaba usar mucho pantuflas o sandalias. Era una persona que le gustaba tener los pies como que respiren, ¿no? Ay, por Dios, lo he sentido aquí. Aquí lo he sentido, he visto algo aquí, bisonte. Cuando he dicho el tema de las sandalias o pantuflas, no le gustaba tener los pies muy cubiertos, no. Le encantaba tener el pie libre. A mí me pasa esto, ¿vale? Yo solo me abrigo bastante cuando hace mucho frío, pero yo en verano paro con sandalias y en invierno cuando duermo también sin medias, sin nada, ¿vale? Me abrigo así bien el pecho, todo, pero mis pies me gusta que esté libre, aunque tenga frío. No sé, es algo, porque siento que me ahogo cuando me cubro mucho los pies. Pero siento que esta persona es como que está siempre en tu casa, para como rondando. Me muestra la imagen de una criatura que está con un vestidito como si fuera de promoción o de primera comunión, pero tiene el cabello como un poco ondeado. No sé si es natural o ondeado. Y hay como adornos de flores, de rosas, y está en una banquita de madera. Como que estuviera esperando algo en una banquita de madera. Puede ser tu energía o puede ser de repente la energía de un ser de luz. En una banquita de madera. Aquellos que tienen casa y afuera en su patio tienen algún tipo de banquita donde hay madera, ahí siempre hay una niña que se sienta. Siempre hay una niña.
Dice que todo va a estar bien. Hay algo que te está preocupando, hay algo que estás un poco nervioso, nerviosa, pero te está diciendo que todo va a estar bien. No sé por qué para algunos me dicen es mi mamá. No sé si esta energía está diciendo que tú eres su mamá o tú sientes de repente que es la energía de tu madre, mi querido bisonte. Yo lo que siento, Tauro, ¿sabes por qué a veces las energías se manifiestan cuando hay mucho dolor, mucha tristeza en tu vida? Yo, sinceramente, yo soy de las personas que pienso que estos seres de luz ya no pertenecen a este plano terrenal. Lo que yo creo que el mensaje que te quieren entregar, bisonte, es que tú tienes que sonreír más, es que tú tienes que ser más feliz. Parece que hubiera algo atrás, ¿no? Tú tienes que ser más feliz, bisonte. Es esto, porque si no, ellos se van a quedar atrapados aquí en esta tierra y ya no es su lugar. Pero ¿sabe por qué se quedan? Porque quizás hay algo que tú lo estás pasando mal. Hay como un sufrimiento en tu vida, Tauro. Tienes que tratar de mejorarte, ¿vale, bisonte? Este es el mensaje que te puedo entregar, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.